Muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí en nuestro canal de Soptech y estamos con la última sesión de la clase de Excel básico o hoja de electrónica básica, ¿sale? Entonces en esta última clase pues vamos a ver una de las opciones que nos van a permitir que podamos manejar nuestras celdas utilizando un nombre con la finalidad pues básicamente de hacer mucho más claro en el caso de cuando utilicemos fórmulas y sepamos qué valores estamos utilizando y cuál es el uso que le podemos dar a la información contenida dentro de cada una de esas celdas. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver en esta última sesión, vamos a checar cuáles son los tipos de nombres que podemos agregar a una o varias celdas y también pues vamos a ver cómo trabajar con el administrador de nombres, que es la herramienta que básicamente nos va a permitir que nosotros podamos tener un control de todas las celdas que tienen un nombre para que a través de ella, bueno, pues nosotros podamos manipular de una mejor manera y de una forma más clara el contenido de cada una de las celdas con las cuales trabajamos. ¿Ok? Entonces, antes de que comencemos con esto, pues vamos a hablar un poquito de todo esto que tiene que ver con los nombres de unas celdas y para la próxima semana estaremos comenzando nuestro curso que tiene que ver con la parte de Excel avanzado. ¿Ok? Entonces, si ustedes tomaron todas las 21 clases que forman parte de este primer curso, bueno, y hemos estado repasando cada uno de estos conceptos, bueno, en la segunda parte del curso donde vamos a ver fórmulas, pues prácticamente vamos a utilizar todos y cada uno de los diferentes conceptos con los cuales hemos tratado alrededor de estas 21 clases. Por eso es importante que si tú vas a comenzar a trabajar con el siguiente módulo, es indispensable que repasemos porque pues muchos de esos conceptos que voy a estar utilizando para la siguiente sesión, que será la clase 1 del curso de Excel avanzado, pues voy a utilizar todos y cada uno de esos términos y en muchos casos pues no me va a ser posible detenerme tanto tiempo en volver a explicar todo el concepto. ¿Ok? Sin embargo, pues ya saben, pueden hacer sus preguntas a través del chat de nuestro canal y bueno, si les interesa de alguna manera tomar el curso completo con pues mucho más ejercicios y mucho más elementos, bueno, pues pueden inscribirse a nuestra página de internet que es http://www.soptecpc.com.mx, donde pueden encontrar información acerca de nuestros cursos. ¿Ok? Y también pues tenemos que inscríbanse a nuestros cursos para que constantemente les estén llegando las notificaciones de cada uno de los diferentes videos que vamos sacando y de cada uno de los diferentes cursos que vamos colocando en su momento. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con esta parte del curso, esta última parte del curso de Excel básico y pues vamos a hablar prácticamente de lo que son los nombres de celda. ¿Ok? Entonces tenemos que en Excel podemos utilizar los rótulos de las columnas y las filas de una hoja de cálculo para hacer referencia a las celdas de esa columna o esa fila. Pero también podemos crear nombres descriptivos para representar las celdas, los rangos de las celdas, las fórmulas o los valores constantes. ¿Ok? Y tenemos que es posible emplear rótulos en las fórmulas que hagan referencia a datos de la misma hoja de cálculo si deseamos representar un rango en otra hoja y usar un nombre. Entonces vamos a tener que un nombre es una forma abreviada en la que podemos describir una referencia de celda constante, ¿sí? Una fórmula o una tabla, cuyo propósito a primera vista podría resultar difícil de comprender. Sin embargo, tenemos que la siguiente información nos va a mostrar un ejemplo de habituales nombres y de cómo podemos mejorar la claridad
de la comprensión de estos nombres. Entonces, para ello, pues lo que voy a hacer es colocar una pequeña tablita aquí para hacer referencia a esos ejemplos y que ahorita que veamos la forma en la cual podemos crearlos, sepamos de alguna manera, ¿ok? Cómo trabajan, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer aquí, pues voy a agregar una pequeña tablita para que podamos entender el concepto, ¿vale? Entonces aquí voy a agregar una tablita que tenga 3 columnas por 5 renglones. Y en esta tablita pues vamos a especificar los diferentes conceptos. Entonces aquí en esta primera columna le voy a llamar tipo de ejemplo. ¿Ok? En la segunda columna le voy a poner ejemplos sin nombres, para ver cómo se vería tal cual nosotros siempre insertamos la información. Y por último, pues voy a colocar, ¿ok?, una columna que se va a llamar ejemplo con nombre. Y bueno, vamos a ver que en muchos casos, cuando nosotros utilicemos una tabla que tenga nombres, ¿sí?, y veamos una fórmula, esa fórmula va a ser mucho más clara para que nosotros lo vamos a entender. Entonces vamos a ver un ejemplo utilizando una referencia. Ya sabemos que una referencia pues es un conjunto de celdas que nosotros podemos utilizar para un fin en particular. Y vamos a suponer que dentro de ella pues voy a colocar un pequeño ejemplo donde yo le diga que, ok, quiero sumar. Entonces en este caso ya estoy utilizando una función que más adelante lo vamos a ver en el curso avanzado, y con esto le voy a decir que quiero sumar, ok, y entre paréntesis le voy a indicar la referencia o el conjunto de celdas que yo quiero que me sumen. Entonces en este caso le voy a decir que quiero sumar las celdas que van de la celda C20, dos puntos, y con 2 puntos le estoy indicando que voy a utilizar un rango de celdas hasta la celda C30. Entonces realmente lo que me va a hacer esta formulita, ¿ok?, es que me va a sumar el contenido de las celdas C20 hasta la celda C30, ¿ok? Entonces esto, pues si lo viéramos como una formulita como tal, pues a lo mejor sí entiendo que vamos a sumar, pero no me dice claramente a qué hace referencia ese tipo de información. Sin embargo, si yo ya le pusiera un nombre a mi celda, esto mismo yo lo pudiera colocar de la siguiente manera. Entonces, nuevamente, empiezo con un símbolo de igual para indicarle que voy a realizar una operación matemática, voy a utilizar una función. En este caso le voy a dar el nombre de la función que voy a utilizar, que es la función suma, y le voy a indicar, ¿sí? Ahora, en lugar de indicarle el rango de celdas que no me dice qué tipo de información tiene, le voy a decir el nombre de ese rango, ¿sí?, que yo le acabo de dar al rango de celdas de C20 hasta C30, que le voy a llamar ventas primer trimestre. Ok, y en este caso, si ahora nosotros vemos nuestra formulita, pues vemos que ya tengo, ok, la fórmula en sí, pues ya me dice a qué hace referencia la información que yo tengo de la celda C20 hasta la celda C30, ok. En este caso, pues estoy utilizando referencias de celdas para poder realizar el cálculo correspondiente, ok. En otros casos pudiera ser que yo tuviera que utilizar valores constantes, ¿sale? Entonces en este caso, pues aquí le voy a poner en tipo constantes, y aquí, por ejemplo, le voy a decir que quiero obtener el producto
de la celda A5, de la celda del valor 0 y del valor 16. Esto significa que lo que voy a hacer es que voy a multiplicar el contenido de la celda A5 por 0 y lo voy a multiplicar por 16 y eso será el resultado de esta operación. Ok, en este caso pues simplemente estoy haciendo referencia a valores constantes y a referencias a un valor, una celda. Ahora bien, si esto lo hago dándole nombre a mis celdas, ok, esto me quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí le pondríamos producto, paréntesis, y aquí le pondríamos precio, coma, IVA. Entonces aquí el resultado que me va a dar como producto pues es el de multiplicar la celda que contiene el precio con la celda que corresponde al IVA. ¿Sale? Entonces aquí vemos pues rápidamente este elemento con el cual pues rápidamente nosotros estamos trabajando. Déjenme cambiarle el color de la fuente para que podamos leerlo más rápidamente. Ok. Y bueno, un tercer ejemplo sería si utilizáramos, por ejemplo, una fórmula. El procedimiento sería el mismo. En este caso yo le voy a indicar que quiero hacer una suma, ¿ok?, de la función buscar B, paréntesis, de la celda A1, coma, a el rango de celdas B1 hasta la celda F20. Coma, y que tome el valor de la columna número 5, coma, y que el valor es falso. Ok, coma, y a esto le vamos a restar el valor de la celda G5. Y aquí pues cierro mi paréntesis. En este caso pues la fórmula ya se vuelve un poco más compleja porque pues ya tenemos mucho más elementos que pues no me dicen qué tipo de información tiene ni para qué me sirve cada uno de ellos. Entonces por lo tanto si lo vemos así pues probablemente no entendamos qué es lo que estamos haciendo. Pero si ahora a esas mismas celdas yo le asigno un nombre para poder entender, bueno, pues ahora sí voy a poder entender esto, ¿sí? Entonces aquí le decimos, ya con una celda con nombre, le puedo decir que nuevamente voy a sumar, ¿ok?, el valor de las existencias, coma, menos los pedidos. Ok, y de esta manera pues mi fórmula ya se vuelve bastante más fácil de entender porque ya entiendo a qué hace referencia cada uno de los valores contenidos en la celda. Y pues también podemos utilizar nombres de celdas para poder asignar valores a una tabla, ¿vale? Entonces en el caso de una tabla pues aquí le tendríamos que decir que yo puedo utilizar un rango de celdas, por ejemplo, que va de la celda C4 hasta la celda G36, perdón, pero esto tampoco pues nos dice nada, simplemente vemos un rango de celdas, pero que no me dice absolutamente nada. ¿Ok?
Y aquí pues vamos a ponerle que esto va a ser igual a un valor que corresponde a una tabla. ¿Ok? De igual manera, si esto lo colocamos con un nombre, pues ya va a ser más entendible y le vamos a decir que esto va a ser igual a las mayores ventas del 2006, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, cuando la celda no tiene nombre, pues simplemente me va a dar puras referencias, pero no voy a entender para qué me sirven los valores que tenemos ahí o qué tipo de valores es con los que estoy realizando la operación en particular. Ya cuando nosotros le ponemos nombre a esas celdas, bueno, la fórmula ya se me hace más digerible porque ya sé a qué le estoy o qué valores estoy tomando para realizar alguna operación en particular. Ok, entonces aquí tenemos pues esta opción que nos va a ayudar a esto. Ahora bien, dentro de Excel pues nosotros podemos generar dos diferentes tipos de nombres. El primer tipo de nombres, ok, que vamos a mencionar, ¿sí? Es el siguiente, es un nombre que se conoce como nombre definido, que es un nombre que representa una celda, un rango de celdas, una fórmula o un valor constante. Y podemos crear nuestros propios valores utilizando nombres definidos, aunque en ocasiones vamos a ver que Microsoft Excel los crea por el usuario, como por ejemplo cuando establecemos un área de impresión. En este caso, esa área que Excel determina que va a imprimir, pues tiene un nombre en particular mediante el cual Excel lo va a reconocer. El otro tipo de nombre que podemos utilizar es el nombre llamado nombre de tabla. En este caso tenemos que un nombre de tabla en Excel es un conjunto de datos relacionados que se guardan en registros, es decir, utilizando filas y campos o columnas. ¿Ok? Y en Excel vamos a ver que crean nombres de tabla predeterminados como tabla 1, tabla 2, tabla 3, etcétera, cada vez que inserta una tabla dentro de Excel. Y podemos cambiar el nombre para darle un mayor significado, ¿sí? Es decir, nosotros podemos seleccionar un conjunto de valores, ¿ok? Crear una tablita y esa tablita asignarle un nombre para poderlo manipular rápidamente. También vamos a tener que los nombres de celda van a tener un ámbito, se le conoce como el ámbito de un nombre. ¿Ok? Entonces tenemos que todos los nombres tienen un ámbito para una hoja de cálculo específica, también denominado nivel de la hoja de cálculo local, o para todos los libros, ¿sí? También denominado nivel de libro global. El ámbito pues no es otra cosa más que la visibilidad que yo voy a tener de ese nombre para poderlo utilizar únicamente en la hoja en la que fue creado el nombre, o que ese mismo nombre yo lo pueda utilizar en otras hojas de cálculo del mismo libro en el cual nos encontramos trabajando. ¿Ok? Entonces tenemos que el ámbito del nombre es la ubicación en la que se reorganiza, ¿sí? Sin calificación. Por ejemplo, si hemos definido un nombre como presupuestos, ¿ok? Y su ámbito es la hoja 1, el nombre, ¿sí? Si no se califica se le reconoce como en la hoja 1, pero no en la hoja 2 ni en la hoja 3. Entonces prácticamente sería hasta dónde puedo utilizar ese nombre, que puede ser de manera local en la hoja donde creamos el nombre, o lo podemos compartir con otras hojas del mismo documento para poder trabajar. Y tenemos que para poder usar el nombre de la hoja de cálculo en otras hojas de cálculo, podemos calificarla si la precede el nombre de la hoja, ¿sí? Es decir, vamos a tener que colocar, por ejemplo, si el nombre lo creé en la hoja 1, vamos a ponerle hoja 1, símbolo de admiración, ¿ok? El nombre que tiene nuestra celda, ¿ok? Y de esa manera voy a saber que ese nombre lo estoy utilizando de
la hoja número 1. Ahorita que veamos el ejemplo nos va a quedar un poco más claro esto. Y tenemos que si hemos definido un nombre de hoja como, por ejemplo, objetivos, departamento de ventas, y su ámbito es el libro, ese nombre lo va a reconocer en todas las hojas de cálculo de ese mismo libro, pero no lo podemos utilizar en otro libro diferente al cual nosotros estemos haciendo referencia. ¿Sale? Bueno, pues vamos a ver cuál es el método para que nosotros podamos básicamente crear y especificar nombres. Ok, entonces podemos crear un nombre con cualquiera de los 3 métodos que voy a mencionar a continuación. Número 1, podemos crear un nombre de celda utilizando el cuadro de nombres de la barra de fórmulas. Número 2, puedo crear el nombre a partir de una selección, es decir, podemos crear nombres cómodamente partiendo de los rótulos de fila y columna existentes mediante una selección de celdas de la hoja de cálculo. Y número 3, puedo utilizar el cuadro de diálogo nombres nuevos, que es el método más adecuado si buscamos tener mayor flexibilidad al crear los nombres, por ejemplo, especificar un ámbito de nivel de hoja de cálculo local o crear un comentario de nombre. ¿Ok? Entonces para ello pues voy a minimizar mi ventana, mi presentación, voy a abrir un libro de Excel, que es donde podemos trabajar, y lo que voy a hacer, pues vamos a colocar, no sé, se me ocurre aquí una columna o un nombre de columna que diga ventas, ok, y aquí abajo pues voy a insertar valores, por ejemplo 125, 500, 289, 736 y 821. ¿Ok? Bueno, pues vamos a suponer que esta es la información que nosotros tenemos. ¿Ok? Y lo primero que tengo que hacer para que yo pueda crear un nombre de una celda, lo primero que tengo que hacer es seleccionar todas las celdas que van a formar parte de ese nombre. ¿Ok? Y ahora pues lo que voy a hacer, me voy a dirigir al cuadro de nombres que tenemos en la parte superior del lado izquierdo de nuestra ventana, aquí donde dice G11. Bueno, aquí en este cuadro es donde yo directamente puedo escribir el nombre que le voy a asignar a este rango de celdas. Vamos a suponer que yo le quiero asignar el nombre de ventas. Ok, entonces le pongo ahí ventas, le doy un enter. Y ahora, cuando yo quiera hacer referencia a todos esos valores, pues simplemente voy a escribir el nombre que le acabo de asignar a ese rango de celdas. ¿Ok? Entonces ya escribimos el nombre que deseamos usar para referir a la selección, y los nombres pues pueden contener un tamaño de hasta 255 caracteres. Después de haber escrito el nombre correspondiente, pues lo único que necesitamos hacer para aplicarlo es darle un enter. Y vemos que ahora, ¿sí?, en el cuadro de nombres dice ventas, y el rango de celdas que está seleccionado pues es este que tiene un borde verde en nuestra pantalla. Ok, entonces ahí ya vimos la forma en la cual pues básicamente nosotros podemos asignarle, ok, un nombre, en este caso, a un rango de valores o a un rango de celdas. ¿Ok? Entonces no es muy complicado si lo vemos desde este punto de vista, porque lo único que hice pues fue prácticamente, ¿ok?, asignarle o seleccionar un rango de valores y asignarle un nombre. ¿Ok? Entonces ahí tenemos pues la primera opción que nos va a permitir que nosotros podamos trabajar con este. ¿Ok? Ahora bien, si yo lo que quiero es sumar el total de las ventas, ¿ok? Fíjense lo que va a pasar con la fórmula que yo coloque. Aunque no hemos visto fórmulas,
pero sabemos o vamos a saber que una fórmula siempre va a comenzar con el símbolo de igual. Voy a indicarle la función que voy a utilizar, para este caso la función suma, ¿ok? Y ahora, pues lo único que tengo que hacer es abrir mi paréntesis y le voy a indicar cuáles son las celdas que van a formar parte de la suma que yo deseo obtener, ¿ok? En este caso, pues lo único que tengo que hacer es colocar el nombre de las celdas que yo le asumé o que yo le asigné a estas, ¿sale? En este caso, pues nosotros le pusimos el nombre de ventas. Vemos cuando estoy escribiendo la fórmula, automáticamente me muestra con una cuadrícula del lado izquierdo el nombre de las celdas que voy a utilizar para dicho proceso. Entonces aquí, pues simplemente le damos doble clic y miren, en automático cuando le doy clic o presiono mi barra espaciadora, automáticamente selecciona todas las celdas sobre las cuales va a ser la operación de la suma. Y en este caso, pues ya sé que me va a sumar todo ese rango de celdas. Al darle Enter, pues obviamente me va a devolver el resultado. Si yo le vuelvo a dar F2, pues nuevamente me está indicando que está sumando todo el rango de celdas que se encuentra en color azul y que tiene el nombre de ventas. Ok, entonces ahí tenemos una opción para que yo pueda crear un nombre de un rango de celdas o darle un nombre a una celda en particular. Ok, bueno, también podemos crear nombres a partir de una selección. Para ello debemos de seleccionar el rango al que deseamos asignar un nombre, incluidos los rótulos de la fila o de la columna. Y de aquí pues nos vamos a mover a la ficha fórmulas en el grupo nombres definidos y vamos a hacer clic en la opción crear desde la selección. Por ejemplo, vamos a colocar aquí otra columna a la cual le voy a asignar el nombre de compras y aquí le voy a dar nuevamente valores. Ok, bueno, pues ahí ya tengo estas. Y ahora pues lo que voy a hacer, como dice, como les había comentado hace un momentito, voy a seleccionar el rango al que deseo asignar un nombre, incluyendo los rótulos de la fila o de la columna. Entonces aquí yo hago mi selección, como lo estamos viendo aquí, ok, y después nos vamos a dirigir a la ficha fórmulas, ok, me voy a ir al grupo nombres definidos, que es el grupo número 2, ¿sí? De izquierda a derecha, ok, y me voy a ir a la opción que dice crear desde selección. Y aquí pues voy a seleccionar, ¿sí? O le voy a dar clic a la opción aceptar. Vemos que de manera predeterminada, ok, tenemos habilitada la opción que dice fila superior, ¿vale? Entonces tenemos que en el cuadro crear nombres a partir de la selección, designa la ubicación que contienen los rótulos, activando la casilla de verificación fila superior. Esto me va a permitir que no tome en consideración el rótulo que dice compras, ¿ok? Entonces de esa manera pues yo puedo seleccionar columna izquierda para especificar que es un título, fila inferior para especificar que es un título o columna del lado derecho para especificar que es el título de la columna correspondiente, ¿ok? Entonces de ahí pues lo único que necesitamos hacer básicamente, ¿ok? Es darle a aceptar y básicamente pues ya me va a crear, ¿ok? El valor correspondiente o el nombre correspondiente a la celda que hayamos utilizado. Y bueno, podemos utilizar de una manera más fácil
en este mismo grupo llamado nombres definidos, puedo utilizar la opción de asignar nombre, ¿ok?, a una celda, o bien puedo utilizar el administrador de nombres. Cualquiera de las dos me va a llevar a lo mismo. Vamos a suponer que ahora voy a tener, por ejemplo, vamos a suponer que aquí en esta columna vamos a tener, por ejemplo, precio. Aquí vamos a asignarle un precio de 1,200 pesos. Vamos a ponerle aquí IVA. Y vamos a ponerle $175. Ok. Y a esas celdas yo les quiero asignar un nombre. Bueno, para ello voy a colocarme, ok, sobre la celda a la cual le quiera yo asignar el nombre. Ok. Y después me voy a ir nuevamente al grupo nombres definidos, ok, y me voy a ir a la opción que dice definir nombre, ok. Entonces le voy a dar un clic con el botón izquierdo y a continuación me va a abrir esta ventana que precisamente se llama nombre nuevo, ¿sí? Y obviamente pues me va a mostrar el nombre que tiene hacia el lado izquierdo de la celda sobre la cual me encuentro posicionada. Aquí donde dice ámbito es donde voy a especificar cuál va a ser el alcance que va a tener ese nombre de celda. En este caso, si dice libro, como dice ahorita, ámbito libro, significa que ese nombre yo lo puedo utilizar en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3 o en cualquier otra hoja que tuviera nuestro libro de trabajo, ¿ok? Y si yo despliego mi lista, pues puedo especificarle que el valor sea válido solamente para la hoja 1, para la hoja 2 o para la hoja 3. Entonces aquí es donde delimito hasta dónde lo puedo utilizar. Y aquí, en comentario, pues puedo colocarle el para qué me sirve el dato que tengo en esta celda. Por ejemplo, aquí le puedo poner es el precio de venta del producto. ¿Ok? Y abajo pues hace referencia o me indica la referencia de dónde se encuentra el valor. Entonces me dice que ese valor, que es 1,200, se encuentra en la hoja número 1, ¿ok? En la celda L10, ¿ok? Y al darle a aceptar, pues rápidamente me va a permitir que ya haya grabado o ya le haya asignado un nombre a esa celda, ¿ok? Otra forma de hacerlo, voy a hacerlo con la celda que tenemos abajo, ¿ok? Me puedo ir al grupo también nombres definidos, me puedo ir a administrador de nombres y aquí, si nos fijamos, me aparecen todas las celdas a las cuales yo ya le he asignado un nombre. De tal manera que con ello pues yo puedo generar con el botón nuevo pues un nuevo nombre de celda, puedo modificar uno que ya tenga o bien puedo eliminar algún nombre de celda que ya contenga la hoja. Ok, en este caso si quiero asignar un nuevo nombre pues simplemente le damos un clic aquí y nuevamente vemos que estoy en la celda L11, va a tomar el rótulo que tiene del lado izquierdo y me dice que le va a asignar el nombre de IVA y aquí se le voy a poner, ok, le ponemos es el 15% del valor del precio del producto, ok, y me indica su referencia, me dice que está en la hoja 1, ok, en la celda L11, ¿sale? Entonces aquí simplemente le damos a aceptar y rápidamente, ok, podemos trabajar con esta. Cuando nosotros tengamos fórmulas ya muy complejas, por ejemplo, voy a cerrar un momentito esta y ahora le voy a poner aquí total. Cuando yo haga esta formulita y yo comience a especificar las características de esta,
vamos a ver que mi fórmula pues va a ser mucho más entendible que si solamente veo referencias a celda. Por ejemplo, aquí le voy a decir que voy a calcular el total del producto y aquí le ponemos igual, ok, y aquí le pongo precio más IVA. Y ahora vemos que mi fórmula pues ya es mucho más explícita y ya la podemos entender sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, esta es una de las razones por las cuales pues nosotros podemos utilizar referencias, ¿sí? O sustituir las referencias que regularmente utiliza Excel por nombres para que una fórmula pues sea mucho más explícita y sepamos específicamente para qué me sirve el valor, ¿sí? Y de dónde lo estamos obteniendo. Ok, entonces aquí con esto terminamos básicamente nuestra primera etapa del curso, que es Excel básico. La siguiente semana pues ya estaremos comenzando con la parte de Excel avanzada y bueno, pues es importante que repasemos algunos conceptos básicos de matemáticas porque pues regularmente cuando aprendemos Excel, el problema no es Excel para aprender, sino es que las matemáticas no las tenemos muy claras. Que tengan un excelente día, nos vemos la próxima semana y si el video les gustó, bueno, pues pónganle un like o un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego, que tengan un excelente día.